Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Muchas gracias por estar viendo un nuevo video de nuestro seminario sobre el libro de Apocalipsis. Bueno, bienvenido porque este estudio va a ser más que interesante. Vamos a estudiar un caso muy enigmático de la Biblia, que son los dos testigos. Sí, hemos llegado a esta parte que ha sido un misterio para muchas personas a lo largo de la historia y hoy vamos a hacer un estudio completo. No es como los otros que lo dividimos en partes. Este va a ser el estudio completo sobre los dos testigos. Por supuesto, estará de alguna forma resumido, no daré toda la evidencia y todos los detalles, ya que esta la podrás encontrar en nuestro libro El rugido del Cordero, que es en el que está basado todo nuestro seminario de Apocalipsis. Así que por aquí te dejo una tarjetita y al final del video tendrás también el enlace, el botón para conseguir el libro. Sin más, vamos a comenzar el estudio de hoy. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Ok, para ponernos en contexto, los dos testigos se encuentran en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 11. También hay referencias a ellos en el Antiguo Testamento, que es de donde se extrae esta imagen y esta escena. Te invito por favor a que en tu casa vayas, lo busques en tu Biblia, tomes un lápiz y un papel y vayas tomando notas de este estudio. ¿Ok? Así que hay muchos símbolos, está lleno de símbolos, específicamente el capítulo 11. También tenemos referencias a los dos olivos, los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esta obviamente es una alusión a Zacarías capítulo 4, pero lo iremos estudiando en más a detalle a medida que avance el estudio, ¿ok? Para comenzar, vamos a dar algunas referencias de cuál es la identidad que atribuyen a los dos testigos otras denominaciones y distintos tipos o corrientes de pensamiento. En primer lugar, Moisés y Elías, por su obvia conexión con ellos, ya que la interpretación acerca de que los dos testigos puedan ser Moisés y Elías tiene varios puntos a favor. Uno es que aparecen en la transfiguración, otro también es que hay rumores de que Moisés fue resucitado y Elías no conoció la muerte. Otra razón también es su obvia conexión con sus milagros. Tienen poder sobre las plagas, convertir el agua en sangre y que no llueva sobre la tierra por cierto periodo de tiempo. Todas esas conexiones con Moisés y Elías son muy evidentes en el texto. Ahora, decir que los dos testigos representan literalmente a Moisés y Elías es otra cosa. A mí personalmente me parece bastante flojo y simplón, ya que la evidencia es muy fácil de captar. Yo creo que se está refiriendo a otra cosa, ya que es muy clara la conexión que existe y me parece que el libro de Apocalipsis hace guiños, mas no hace referencias directas al simbolismo del Antiguo Testamento. Quiero decir con esto que lo que está aludiendo al Antiguo Testamento no dice que es literalmente eso su significado real. Por ejemplo, cuando habla y da características acerca de Babilonia, podemos decir, vale, significa Babilonia, ok, la Babilonia antigua tiene todas las conexiones, sí, pero no se está refiriendo literalmente a Babilonia, está haciendo una comparativa para hacer una nueva alusión a Jerusalén. Vale, tenemos Egipto, obviamente este símbolo tiene todas las características de Egipto, el mar, el cruce del mar, el cántico de Moisés, etc. Pero no se está refiriendo literalmente a Egipto, sino a otro sistema de esclavitud como ya hemos visto. Bien, me explico, ese es el punto de vista que puedo dar acerca de si Moisés y Elías son los dos testigos, pero iremos decodificándolo, claro que tienen conexión. Otra idea es que son Enoc y Elías, también por el mismo rumor de que estos no conocieron la muerte y podrían aparecer en otro punto de la historia. También la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento, la iglesia judía y la iglesia cristiana.
También que son dos líderes espirituales prominentes en la política o en algo así. También que son dos misioneros que aparecerán en un lugar o un momento importante de la historia, dos profetas, ya sea Jeremías, Ezequiel, la reencarnación o lo que sea. El Antiguo y el Nuevo Testamento, esta es una interpretación muy clásica, por ejemplo, de los adventistas, de los testigos de Jehová, y tienen ciertas ideas acerca de que en un periodo de tiempo, en la Revolución Francesa, se quemaron las Biblias y entonces ahí era donde ardieron en medio de la plaza los dos testigos, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora es muy interesante analizar las diferentes perspectivas. Yo hoy te voy a dar otra interpretación y por supuesto tú puedes hacer tus conclusiones y tus comparativas. Ok, así que vale, tenemos ideas como el Antiguo, el Nuevo Pacto, otro tipo de interpretaciones, pero hoy vamos a definir a dos personas en particulares en un punto de la historia, como los dos testigos. Ahora, hay ciertos requisitos siguiendo la lógica de nuestro estudio para el punto en el que aparecen los dos testigos. Porque, en primer lugar, está en todo el contexto donde esta ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, como dice el texto, obviamente se refiere a Jerusalén. ¿Ok? Y además, es fácil de entender debido al estudio anterior que tuvimos sobre el atrio, que Jerusalén representa aquel atrio, todo su sistema judío representa aquel atrio que fue entregado a manos de los gentiles, de los romanos específicamente. Jesús también lo dijo, para ser pisoteado por 1260 días o 42 meses, que equivale al periodo de 3 años y medio que Jerusalén fue básicamente asediada por el Imperio Romano. Duraron las guerras y hasta que terminó en ser quemada por completo. El templo ser destruido y ser exiliados todos. Entonces, aparte de la masacre que hubo y todo lo que vamos a hablar más en detalle luego acerca de las plagas, lo que representan, el periodo de tiempo que se manifiesta aquí es donde se deben haber presentado los dos testigos durante este periodo de tiempo, o por lo menos alrededor de este periodo, ¿ok? Para que pudieran estar en aquellos 1260 días en particular que duró todo este asunto. Ok, tenemos el contexto, ya lo hemos ido revisando a lo largo de los estudios pasados, eso nos ayuda mucho. Entonces vamos a ver quiénes son estos dos testigos, ¿ok? Bueno, habíamos también estudiado que se dejaba fuera el atrio para que no fuera medido por la gracia de Dios, por lo tanto fueran medidos con su propia vara de medir, la cual era la ley de Moisés. Y bueno, según la ley de Moisés, en Deuteronomio 19:15 dice que no se admitirá testimonio contra alguien por un solo testigo. Se requieren 2 o 3 testigos para cualquier acusación. Y Jerusalén estaba siendo juzgada. Babilonia ha caído, ha llegado a su juicio, pero no se puede acusar sin que hayan 2 o 3 testigos, según la ley. Y como están siendo medidos según la ley, pues este es el caso. Deben haber 2 testigos. Interesante, ¿no? Deuteronomio 17:6, un juicio será confirmado solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Así que estaban siendo juzgados frente a esta ley. También, Hechos 7:43, Esteban nos dice que por 40 años los judíos o israelitas adoraron en el tabernáculo de Moloc. Es decir, las leyes del santuario de aquella época estaban más relacionadas con el tabernáculo y adoración a Moloc que al Dios verdadero. Ahora, frente a este señor, debían comparecer ante el señor del tabernáculo cuando eran juzgados. En Deuteronomio 19:16 dice que si alguien actúa mal y se le acusa falsamente, debe haber actuado mal. Entonces 2 hombres involucrados en el asunto, los 2 testigos, comparecerán ante el Señor, ante los sacerdotes y los jueces en funciones en ese momento. Entonces, ante un caso de ver a alguien culpable, hay 2 testigos que deben estar delante del Señor del tabernáculo, de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Ahora, los sacerdotes
Este punto es muy interesante porque tiene que ver con los 24 ancianos. Dice los sacerdotes o jueces en funciones en ese momento. Habían 24 turnos, pero eso es para el tema siguiente. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis y en Zacarías también dice que estos dos testigos están delante del Señor de la tierra. En diferentes ocasiones se menciona a Satanás como el Señor de la tierra, el que tiene los reinos de este mundo, hasta que Cristo los retoma. Pero se le llama el Dios de este mundo, el Dios de la tierra. Así que estar delante no significa estar en presencia como a favor. Por ejemplo, en Génesis 10:9 dice que Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Ok? Y la palabra delante también significa en contra. Así que en Zacarías está en hebreo y luego está traducido o tomada esa alusión en Apocalipsis y significa en contra. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Entonces estos dos testigos, tal como lo demanda la ley de Moisés, se presentan delante del Señor de esta ciudad, de quien ha sido el director de la orquesta y que por supuesto, como dijo Jesús, vuestra casa os es dejada desierta, realmente no estaban adorando al Dios verdadero con un sistema de santuario y de sacrificios tal como lo hacían las naciones paganas. Así que vamos aclarando detalle a detalle y vamos entonces a ver quiénes son estos dos testigos que se presentan en la época en que Jerusalén sería asediada por el Imperio Romano y predican para ser testigos de su pronta o absolución o condenación. ¿Ok? Es un juicio. En Hechos 6, del 12 al 14, obviamente los fariseos están diciendo que esta gente, los cristianos, están hablando contra la ley de Moisés. Ahora, innumerables veces, esta referencia a los apóstoles, enfrentando a los de Jerusalén, encarándolos, se hace patente y presente una y otra vez. De hecho, Jesús dice que enviará a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que los apóstoles principalmente son enviados a Jerusalén, a la casa de Israel. Primeramente a los judíos, dijo Pablo, y luego también a los gentiles. Pero primeramente a ellos. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Como dice el libro de Apocalipsis, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esa es la mención acerca de los dos testigos. Hechos 5:32, nosotros somos testigos de estas cosas. Una vez más lo repite en Hechos 10:39, y nosotros somos testigos de todas estas cosas en las que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Se dan cuenta? Es continua alusión a Jerusalén. Son testigos allí en esa tierra. Luego Pablo dice que apareció a 500 hermanos, de los cuales unos han muerto, otros viven aún. Después apareció a Jacob, quien es Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Lucas 24:48 dice Jesús, vosotros sois testigos de estas cosas. Juan 15:27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces debe referirse en particular no solo a cristianos, sino al grupo más cercano de Jesús, a los apóstoles. Porque en cierto momento los apóstoles daban testimonio, puedo leer muchos textos más al pueblo, pero en particular en un momento envía a 70 y los envía de dos en dos. Y eso nos da pistas de que podría referirse al grupo de 70 que envió de dos en dos para predicar en Jerusalén. Más todavía no era el periodo en particular de los 1260 días, que era el asedio de Jerusalén, el pisoteo a la ciudad. Pero también Jesús envía a los 12, en Marcos 6:7, los envía de dos en dos a los 12 apóstoles. En Mateo 10, del 5 al 7, entonces 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis,
Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo y predicad el reino diciendo que se ha acercado. Así que los 2 testigos deben nacer de este grupo de 2 apóstoles que fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? ¿Por qué profetizan vestidos de cilicio? Hay una pista interesante en el libro de Apocalipsis que hace referencia a que ellos mueren justamente en aquella ciudad de Jerusalén. Y como dice Jesús, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, ¿quién de los apóstoles murió en Jerusalén? Bueno, tenemos por lo menos 3 opciones. En primer lugar, Pedro murió en Roma, según la tradición. Ahora, eso es según la tradición. Hay otra tradición que asegura y tiene evidencias de que también básicamente acabó sus días en Jerusalén y luego, después de comparecer ante el César, fue crucificado en Jerusalén. Porque él quería vivir la misma suerte que su maestro por alguna forma. Hay 2 tradiciones, pero lo vamos a dejar en la incógnita en que tú puedas investigarlo por ti mismo. La tradición más popular es que murió en Roma. Y hay otros 2 apóstoles, yo aquí en el libro te pongo la lista de dónde fueron y murieron cada uno de los apóstoles, que son Santiago el menor y Santiago el mayor, ¿ok? Según la tradición cristiana, Santiago el mayor fue decapitado en Jerusalén por orden del rey Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo. Y el problema es que después, cerca del año 66 en adelante, podemos encajar el periodo 66 o 67 en el que fue el asedio de Jerusalén hasta el 70. Mas si Santiago el mayor murió en el año 44, aunque murió en Jerusalén, no alcanzó a vivir el periodo que diríamos de la predicación de los 2 testigos, por lo que solo nos quedaríamos con Santiago el menor. A ver, se los explico de la siguiente forma. Voy a leer un texto. Apocalipsis 13 del 5 al 7. Se le dio boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Ya hablamos de esto antes. Nerón fue el primer emperador en perseguir el cristianismo, y lo hizo por un periodo de 42 meses, desde noviembre del 64 al 26 de junio del 68. Como Santiago el menor, el mayor murió en el 44, obviamente no alcanzó a vivir este periodo. Ahora, hay otro periodo justamente muy similar de 1260 días, que es la gran tribulación de la que hemos hablado. Está la persecución de los cristianos y el asedio a Jerusalén, que duran curiosamente el mismo periodo. En total suman 7 años, pero se superponen entre que termina uno y empieza el otro. Santiago el menor, entonces, ¿qué tenemos de este apóstol? Bueno, sabemos por Hechos 12:17 que se estableció en Jerusalén. Hechos 15:13 dice que estuvo durante el concilio de Jerusalén y tomó la palabra como un gran líder de aquel grupo de los apóstoles. Él lideró la iglesia primitiva, como podemos leer en Hechos 15. También tenía una gran cercanía con Jesús, estaba dentro de su grupo íntimo, ¿sí?, al que llamó cuando aparecieron Moisés y Elías, con el que estuvo en el sermón del monte en Mateo 24. También sabemos que fue martirizado en Jerusalén. Fue apodado Santiago el Justo. Esto es muy interesante porque a lo largo de todos sus escritos él muestra una gran inclinación por el asunto de la ley y cómo es el cumplimiento genuino de la ley, ¿sí? Él era tenido por justo tanto por judíos como por cristianos. Ahora, no es de extrañar que si este es el gran Santiago el Justo, el apóstol de la ley y del cumplimiento de la ley en el sentido filtrado por el amor o por el cristianismo ahora y la gracia,
no es de extrañar que este sea el representante de características como las de Moisés, el nuevo apóstol de la ley. Ahora, hay un nuevo Egipto y un nuevo Moisés. Y este ahora también es testigo de estas cosas. Ok, tenemos otras características también que lo vinculan directamente a Santiago el Menor con Elías. Y esta es para mí una de las más impresionantes. Es que se dirige, en primer lugar, Santiago en su carta a las 12 tribus en la dispersión. O sea, su carta está dirigida a las 12 tribus. Luego, hablando acerca de la ley, también utiliza figuras como Abraham, acerca de la fe, las obras. Y esta en particular es la que a mí más me impacta, que es que Elías está conectado con los 42 meses de Apocalipsis. En Apocalipsis 11 se nos dice que los profetas predicarán en Jerusalén por 42 meses y serán asesinados, estarán a la vista de todos por 3 días y medio y resucitarán al tercer día. ¿Ok? Y dice aquí que Santiago, voy a leer textualmente, Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, no está a la vista la conexión, pero si hacen los cálculos, son exactamente los 1260 días y los 42 meses expresados como 3 años y 6 meses. ¡Qué interesante! Este punto en particular nos lleva a ver cómo se conecta con el poder que tenían los dos testigos para evitar que lloviese. Es la alusión que hace justamente Santiago a Elías. Ahora, esta conexión entre Santiago y Moisés, Santiago y Elías, no es ninguna coincidencia. El apóstol Juan lo sabía y por lo tanto pone estas referencias para que los testigos de aquella época puedan darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y identifiquen, ¿entienden? E identifiquen a los dos testigos cuando estos comenzasen a predicar. Qué interesante, tenemos a Charles Spurgeon que piensa lo mismo. Aquí tengo una lista de autores influyentes teólogos que también consideran a Santiago como uno de los dos testigos. ¿Vale? ¿Cuál es el otro testigo? Yo principalmente, para no hacer tan largo el video, te invito a conseguir el libro y ver toda la evidencia, pero voy a leerte algunas de las evidencias de por qué yo creo que el testigo que nos falta es Pedro. ¿Ok? Sí, el buen Pedro. Bueno, en primer lugar porque obviamente Pedro fue prominente en la iglesia de Jerusalén en particular. Eso lo leemos en Hechos 2, 14 al 41. Pedro fue citado ante el Sanedrín como representante de los cristianos en Jerusalén. Después de la dispersión de la iglesia de Jerusalén, Pedro se quedó en Jerusalén, Hechos 8:1. Pedro fue enviado junto con Juan para visitar a los samaritanos convertidos y luego regresó a Jerusalén, Hechos 8:25. Pedro recibió una revelación divina para predicar en Cesarea y luego regresó a Jerusalén, Hechos 11:2. Pedro fue aprehendido y encarcelado en Jerusalén por Agripa I después del martirio de Santiago, Hechos 12:3. La conversión de Pedro implica la existencia de apóstoles en Jerusalén antes que él. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Perdón, la conversión de Pablo. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Así que eso es Gálatas 1:17. O sea, en Jerusalén estaba la concentración de apóstoles, particularmente estaba Pedro. 3 años después de su conversión, Pablo fue a Jerusalén a ver a Pedro, confirmando la residencia de Pedro en la ciudad. Para ver a Pedro permanecí con él 15 días. Esto es Gálatas 1:18 al 19. 14 años después, Pablo visitó nuevamente Jerusalén y encontró ¿a quién? A Santiago y a Cefas, que es Pedro, y Juan, quienes eran considerados como columnas. ¿Sí? Esto está en Gálatas 2, del 1 al 9.
Es interesante el testimonio que da Pablo. Muestra que estaban aquí ellos juntos en Jerusalén. Qué curioso, aquí tenemos a Juan, el autor de Apocalipsis, a Pedro y a Santiago, que 14 años después todavía están en Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para consultar a los apóstoles y los ancianos sobre el ritual de imposición a los judíos y a los conversos gentiles, ¿a quiénes encontraron? Bueno, Hechos 15, 2, 7 y 13 dice que a Pedro y a Santiago presentes en Jerusalén. Hechos 15, 6 al 22, Pedro y Santiago desempeñaban un papel principal en las cuestiones presentadas sobre la iglesia de Antioquía, sin mencionar a otros apóstoles presentes. Ahora, tengo muchas otras evidencias de que Pedro continuó hasta el final de sus días viviendo y predicando en Jerusalén. ¿Okay? También hay una obvia conexión entre estos dos autores que están en la Biblia, Santiago y Pedro. Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Su mensaje era para los judíos. ¿Y qué me dices de Pedro? Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Así que Pedro también escribía a las 12 tribus. Ambos. Su mensaje era para los judíos. Y voy a rematar con esto que a mí me parece una de las mejores evidencias de que los apóstoles Juan, Santiago y Pedro estaban en completa sincronía y sabían lo que estaban haciendo. Primera de Pedro 5:13 se nos dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Esto es muy curioso porque Pedro llama a Marcos su hijo, ¿ok? En el mismo sentido que Pablo los llama hijos engendrados a sus hermanos, con los cuales compartió el Evangelio. Eso lo dice en 1 Corintios 4, del 14 al 15. Entonces, él envía saludos a Marcos, su hijo, que no hay otro, y a su madre, en la iglesia que está en Babilonia. Ahora, no había una iglesia en Babilonia. Solo había una iglesia en Jerusalén, una que estaba en la casa. Y ahí es donde vivía Juan Marcos. Hechos 12:12. La casa de María, madre de Juan, quien también es conocido como Marcos. Este lugar muchos estaban reunidos y oraban. Esta era la iglesia en la que estaban. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que cuando Pedro dice saludos a Marcos y a su madre que están en la iglesia de Babilonia, él está usando el mismo simbolismo que los apóstoles conocían, que Jerusalén se había convertido en Babilonia, en el Nuevo Egipto. Esta es la mayor evidencia interna de todas, porque obviamente no había otro Juan Marcos que este y su madre. Así que cuando vemos este saludo, sabemos que Jerusalén era una referencia clara a Babilonia. Así que Pedro fue el testigo ante este asunto. Lucas 13, del 13:33 dice: no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hay otros aspectos que quisiera tener en cuenta, como que Pedro habla del día del Señor, y todo esto adquiere un nuevo significado para nosotros, porque ahora todo tiene sentido. Esto ya lo hemos estudiado en el tema que se titula Los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Sí? Esto también está en una de las clases anteriores. Arrojan fuego de sus bocas. ¿Qué puedo decir sobre esto? Romanos 12:20 dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Si hacían bien en Jerusalén, donde todos los consideraban enemigos, el Sanedrín, si les predicaban para su bien, entonces básicamente estaban arrojando fuego con su mensaje. ¿Ok? También hay un evento que sería un paréntesis, donde se envían regalos unos a otros celebrando la muerte de los dos testigos. Bueno, te invito a estudiar esta conexión con el libro de Esther, capítulo 9, versículo 22, que brinda una valiosa conexión, ya que
Se relata cómo los judíos en Persia se enviaban regalos unos a otros después de haber superado una amenaza común, ¿no? Esto es también algo muy interesante y muy vívido para referirse a lo que estaba sucediendo. Y el sentimiento de los judíos cuando dicen, bueno, murieron aquellos, pero no sabían lo que les esperaba. O sea, cuando dijeron paz y seguridad, ya no nos atormentarán más estos apóstoles, estos cristianos que son una plaga. Entonces, destrucción repentina cayó sobre ellos. Y creo que ese es el cumplimiento literal de esas palabras, ¿sí? No creo que se refiera al futuro. Y por último, la resurrección de los dos testigos. Para esto leeré un texto y la explicación del texto la dejaremos para el estudio siguiente. Hebreos 12, 26 al 27. La voz de la cual hizo temblar entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Este gran terremoto que hace que mueran 7,000, ¿sí? Que esto es los escogidos. Y dicho sea de paso, para hacer un cierre, una conclusión, a los dos testigos son los que predican a fin de que los 144,000 entren en el juego, ¿ok? Con la predicación de ellos, todas estas cosas llegan a suceder y se hacen posibles. Entonces, el terremoto mencionado allí, la remoción de la tierra y las cosas movibles, el que se partiera la ciudad, tiene un simbolismo muy, pero que muy especial. Se trata de la inauguración de algo nuevo. Y para ello, te espero en el siguiente video, que lo tienes por aquí, que es en referencia a los 24 ancianos. Ya estudiamos los dos testigos, ahí estudiaremos el significado de los 24 ancianos. Recuerda, si quieres conseguir nuestro libro, lo puedes hacer todavía, está disponible en Amazon, en este botoncito de aquí, y por aquí puedes suscribirte a nuestro canal si así lo deseas. Un abrazo a todos, muchas gracias por tu tiempo, chao chao. Pues el momento está cerca.